Bien. Vamos a ver, secado. Secamos problema. 12.1 y 12.2. Híjole, está lentísima la máquina ahora. Vale. Bueno, vamos a ver, ¿quién me platica del problema? Si lo hicieron o no lo hicieron. O sea, montones. Uno por uno. ¿Qué es lo que interpretan? Léanlo y díganme qué interpretan, porque lo que estoy viendo yo es que a ustedes les cuesta trabajo entender lo que están leyendo, ¿eh? Sobre todo la parte de los problemas técnicos. De repente, yo sé, leen algo, captan una idea y se quedan con esa idea y no meditan. Entonces, en este caso específico de la placa, tiene una placa material del triplay, que es una especie de madera prensada o jualeteada, de 1.2 por 2 por punto, sería 0.12 metros. ¿Sí? O sea, longitud 1.2 metros, perdón, ancho 2 metros de longitud y espesor de 12 milímetros. Entonces lo que queremos es estudiarla, calcular el tiempo que tarda en secarse esa placa de un contenido de humedad del 75 hasta un 20%. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, la idea es que ustedes conozcan cuáles son las características de secado del material. Entonces, en ese sentido, en el caso específico, lo que sería el equivalente, sigo yo con las analogías con la cinética química para que vean que hay bastante analogía en estos temas. Para conocer la cinética química, ustedes hacen en un laboratorio con un reactorcito, controlando todos los parámetros de operación del reactor, obtienen datos normalmente de concentración, alguna señal que les indique cómo se está consumiendo el reactivo en el tiempo. Bueno, en el caso específico, dice aquí, para determinar la característica de secado, una muestra de la misma placa, de triplay, pero de 0.3 por 0.3 metros en la plancha, y se entendería que sería con el mismo espesor, ¿sí? Los lados sellados, o sea, esta que está aquí en la placa, digamos, en términos general, 0.3 por 0.3 y espesor de 0.012. ¿Sí? O sea, 0.012 o son 12 milímetros, sí, 0.012, ¿no? Porque son milímetros. 0.012 metros. Entonces, para hacer el estudio a nivel de gabinete de laboratorio, se toma una placa que es del mismo material, con dimensiones más pequeñas, pues, evidentemente para que quepa dentro del equipo con el que se van a hacer el estudio, ¿verdad?
se plantea que los extremos de las orillas de la placa están sellados, los 4, de tal suerte que la transferencia de masa se da de las caras principales, de las 2 caras. O sea, aquí plantea que hay una transferencia a partir de las 2 caras grandes, vamos a llamar principales, ¿sí? Esta placa se suspende de una balanza similar a lo que vimos con el problema 12.4 en un secador de gabinete de laboratorio y se expuso a una corriente de aire caliente y seco. Bueno, aquí les hago los comentarios. Si les dicen aire seco, aunque no existe en la realidad un aire 100% seco, considérenlo seco. Cualquier contenido de humedad que ustedes propongan es especular. Entonces, entre especular que realmente esté seco o no, o que tenga un contenido de humedad, lo que quieran, pues, plantéenlo, interpreten a la letra lo que está comentado, ¿no? Está aire caliente y seco. Entonces quiere decir que la humedad absoluta de ese aire es 0, punto. No se hagan bolas. Bueno. El contenido de humedad inicial de esta placa es del 75%. Esto, si no les estoy diciendo yo que es base seca, esto se interpreta como base húmeda. ¿Ok? ¿Cómo se llama? La hoja pierde peso a una rapidez constante de 10 a la menos 4 kilogramos por segundo, hasta alcanzar un contenido de humedad del 60%, a partir del cual disminuyó la rapidez de secado. ¿Ok? ¿Qué interpretan de eso? A ver, díganme, coméntenme. Esa es la clave del asunto. ¿Ya están ahí? ¿Ya se enchufaron con la clase o siguen con el cafecito del desayuno? Espabilense, jóvenes, estos ya son las 10 de la mañana pasadas. Comenten, ¿qué opinan? ¿Cómo interpretan? La hoja perdió peso a una rapidez constante de esa a la menos 4 kilogramos, vamos a llamar del peso de la muestra por segundo, hasta que el contenido de humedad alcanzó 60% de humedad. Si la placa en sí, resuena por favor, contiene una determinada cantidad de materia seca, es más, aquí dice la masa seca de esta muestra es de 0.9 kilogramos. Entonces, es evidente que durante el proceso de secado, ¿sí? Durante el proceso de secado, si la placa disminuye su peso es porque está evaporando el agua, no porque esté variando el contenido de humedad, el contenido de masa seca. ¿Sí está claro? Entonces, esto de aquí debería ir acompañado de esta relación. Kilogramos de agua, ¿verdad? Relacionados con la pérdida que se está dando a una velocidad constante de tanto 10 a la menos 4 kilogramos de agua por segundo. A esa razón está disminuyendo el peso de la placa. Esa disminución del peso de la placa se atribuye a la pérdida de humedad. No tiene nada que ver con la masa seca. Esa es constante. Luego, y que digan que esta rapidez constante, o sea, que había que subrayarlo, se da entre 75 y 60, a partir del cual disminuye la rapidez de secado. Entonces, ¿qué les están describiendo ahí? Pues les están describiendo una curva de secado, o una curva, o el flux que aquí está representado. Al lado derecho de la figura, si ustedes se fijan, aquí tienen esta placa, digo la gráfica, en la que están graficando el flux
en función de X. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del 60% empieza a disminuir esa rapidez de secado. Entonces, sin que lo estén diciendo explícitamente, ese 66%, ese 60% ¿a qué correspondería? En términos del análisis que estamos haciendo. Corresponde al punto crítico, jóvenes. Ya les está describiendo cómo se está comportando el sistema. Entonces, de ahí viene la gráfica. Esa gráfica no necesité yo graficar, no necesité datos en términos de darle un seguimiento como en el caso del problema 12.4 que vimos, que se da todo un historial de secado en el tiempo de 0 a 16 horas, si no me recuerdo, y el peso de la muestra pasa de no sé qué tanto, de qué valor a un valor final. Aquí nos están indicando que vamos a llamarle aquí entre 60, aquí pudiera hablar de que aquí tenemos un contenido de humedad inicial hasta un contenido de humedad crítico de 1.5. 1.5 ya es la base seca. Es decir, sale de 0.6, entre 1 menos 0.6 nos da 1.5. Entonces yo ya tengo este rango entre 0.75 entre 0.25 entre 3. ¿Sí? Yo voy a ir de 3 a 1.5 con un periodo de secado constante. A partir de ese punto, el contenido de humedad baja hasta llegar a un contenido final que corresponde al 10%. ¿Está qué, mamá? ¿Está claro? Entonces, este contenido de humedad final es el que yo considero que está en este punto, y podríamos decir que sería el contenido de humedad de equilibrio, o un final, o el que sea. Entonces, es importante interpretar toda esta información para que ustedes puedan analizar el problema adecuadamente. Entonces, las mediciones de rapidez de secado se detuvieron después de un largo, o sea, aquí esto es la clave, un largo periodo de exposición. Es otra información importante a esta corriente de aire, y se estableció un contenido de humedad de equilibrio del 10%. Entonces, este punto aquí, el punto 11, base seca, corresponde a este 10% base húmeda. Entonces, yo ya no tengo, aquí volvemos otra vez a la especulación. Si yo tengo aquí variaciones de la variación de la velocidad de evaporación del agua, podría eventualmente sospechar que aquí pudiera haber más de un periodo de secado decreciente. La información que me están dando no me permite hacer esa situación, analizar esa situación. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es, bueno, entre el punto crítico y el contenido de humedad de equilibrio, yo voy a trazar una recta. Entonces, yo tengo ya descrita, grosso modo, el comportamiento de esta placa de 0.3 por 0.3, que dicho sea de paso, va a ser el mismo comportamiento que va a tener esta placa grande, la triple, porque el material es el mismo. O sea, justamente es el mismo. Entonces, las condiciones de secado, en términos de periodo de secado constante, decreciente, los mecanismos pues, que estarían involucrados en el análisis, pues van a ser exactamente extrapolables a la placa, a menos de que yo cambiara las condiciones de operación del sistema. ¿Qué significa eso? Que yo cambiara la temperatura del aire, que yo cambiara la velocidad de flujo del aire, etcétera. Si yo cambiara esas condiciones, pues es evidente que va a incidir en la evaporación. Bueno, esto hasta
aquí está, lo otro de la masa seca, ya les había comentado, de 0.9 kilogramos. O sea, esta masa que está aquí, contenida en esta placa de estas dimensiones, tiene 0.9 kilogramos. ¿Sí? Todos los contenidos están en base húmeda, o sea, los que están dados aquí como datos, y nos están pidiendo que calculemos el tiempo para secar la plancha grande desde 75 a un 20% de humedad en las mismas condiciones de secado. Así ya no, aquí no hay duda. O sea, la placa de triple grande la voy a someter a una velocidad del aire que no sé cuál sea, no la necesito, a unas condiciones de humedad, de velocidad del aire que no van a cambiar. O sea, hagan de cuenta que yo agarro esta placa, la quito y pongo la del triple. Entonces, se espera que el comportamiento que se dé en la placa grande sea similar al que estamos manejando acá. Ahora bien, me están diciendo que calcule el tiempo entre un 75 y un 20% de humedad en base húmeda. ¿Qué significa eso? Pues ahora voy a empezar en 3, paso por 1.5 y todavía voy a caer por acá, que corresponde al 20%, o sea, el 0.8 perdón, ¿cuánto es? 0.2 entre 0.8 me da 0.25, es decir, a lo mejor vamos a pensar que la placa se va a secar vamos a ponerlo aquí. Ese sería, digamos, el rango. O sea, yo voy a moverme entonces, yo voy a moverme entre, vamos a suponer que aquí está el 3. ¿Ok? Y aquí, y entre este punto que corresponde al 3 y el punto 25. Ese va a ser mi referencia en el secado de este material. De aquí hasta acá. Eso es lo que tengo yo que considerar. Entonces, cómo procedemos con el análisis de esta placa? Primero, insisto, ¿qué información puedo tomar yo con relación a la placa de laboratorio que me pueda servir para el otro cálculo? Por ejemplo, de entrada, yo puedo utilizar primero el área, ¿no? El área de transferencia lo voy a multiplicar por 2, que es 0.3 por 0.3, que da 0.18 metros cuadrados. ¿Ok? Ese es el primer cálculo que tendríamos que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos eso. La densidad de la placa, pues ya la tenemos en términos de que pues yo relaciono la masa seca, que son 0.9 kilogramos, aquí es 0.9 kilogramos, entre el volumen de la placa, que es 0.3 por 0.3 por 0.02. Y eso me da 833 kilogramos por metro cúbico. A ver, háganlo, por favor. Luego no me estén pidiendo que les mande el archivo y se la pasan ustedes, no sé. Vaya, pónganse a trabajar, manejen lápiz y cuaderno, por favor. Lo que es el área y Que no se la aburran. densidad, ¿Cómo? lo que es el área y la densidad a mí sí me da. Lo que tengo una duda es donde entiendo la parte de la XC, que es la X crítica, pero en la X del equilibrio, una pregunta, ¿ahí no sería nada más 0.10 en la gráfica? Es punto 10, punto 1 entre punto 9, ¿cuánto es? Perdón, a ver, punto 1 entre punto 9, ¿cuánto es? Punto 11, ¿no? doctor. Ok, ya. Punto Sí, 11. sí. Ya vi cómo la sacó. Sí, es que tenía duda en eso. Gracias. Sí, es punto 11. Sí. O sea, y es el equilibrio, pues está platicado, ¿no? Aquí está, humedad de equilibrio correspondiente al 10%. O sea, tienen ustedes que ser muy cautelosos a la hora de interpretar los datos. Eso es lo que les quiero transmitir. No
se vayan con la finta y vayan ustedes a hacer cosas así en automático, como suelen hacerlo. Hay que meditar, hay que ver, hay que ubicar. Esa descripción que se hace aquí es lo que comento yo, que corresponde a conocer la personalidad del secado de esa placa. Sí, en el contexto que les había comentado en su momento. Sí, que cada sólido, sea orgánico o inorgánico, tiene su forma particular de secarse. En este caso específico, esto es lo que se observa. Entonces, vean ustedes que no se necesitaron datos para hacer la gráfica, como fue en el caso del problema 12.4, ¿no? Donde les dan toda una tablota ahí con los datos y ustedes está haciendo recurso, planteando el recurso del Excel que les permite ir recorriendo las casillas, las celdas, encontrar a partir de una correlación lo más próximo a 1, si no es que a 1, el punto de relación lineal. Ese es el punto que corresponde al punto crítico. A lo mejor para llegar a este punto, un trabajo previo de análisis de estos datos se fue por ese camino, ¿no? El hecho está de que a ustedes ya no les importa cómo llegaron a ese punto. Para ustedes partimos de 3, luego 1.5 que corresponde al 60% base húmeda y el 10% que corresponde a 0.11 en base seca, que sería la de equilibrio. Esa es la descripción del sistema. No puse yo una recta que fuera de este punto inicial hasta acá, ¿no? O sea, hay una que se distingue porque el NC es constante y eso en el rango que nos dan nos es una horizontal. Toda esa información ya la deben ustedes ya procesar. ¿Ok? Entonces ya una vez que tienen la película, lo que sigue es ubicar. Me están pidiendo que calcule cuánto tarda esta placa de AAA en secarse de 3 a punto, a punto 25, que es el que está aquí. No confundan aquí esta raya. Entonces, esta es mi rango de variación del análisis del tiempo indirectamente. En esta variación de X va asociado con el tiempo, que es lo que quiero calcular. Entonces, características físicas serían área de la placa y la densidad del sólido seco, que sería 0.9, entre 0.3 por 0.3 por 0.012, y esto nos da 833 kilogramos por metro. El periodo de secado constante. El periodo de secado constante, ¿qué me dice? Pues que el NC va a ser igual, fíjense ustedes, me están dando el dato del periodo de secado constante. Me dicen que durante ese rango, ese tránsito entre 75 y 60, hay una pérdida constante pues, de humedad, ¿no? Ya comentamos que la masa seca esa no tiene por qué variar. Entonces, lo que hace que varíe el peso de la muestra es la evaporación del agua que se está yendo, sujeta al proceso de secado. Entonces, eso lo podemos interpretar, aunque no nos lo digan así, tal cual, como una velocidad de secado. Ahora, el flux me pide que yo asocie eso con el área. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues el área es 0.18 metros cuadrados. Entonces, esto me queda como 5.55 por 10 a la menos 4 kilogramos de agua que están evaporándose por metro cuadrado segundo. Eso es lo que yo interpreto, yo lo que saco en términos de la información que me está dando el problema y que corresponde exclusivamente al periodo de secado constante. O sea, esto de aquí va de 3 a 1.5 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. ¿Estamos? Ese es el rango.
quieren pónganlo entre paréntesis para que se acuerden que estamos en ese rango, nada más, exclusivamente en ese rango estamos. Ok. Ahora, ¿qué se entiende? Pues que tengo un periodo de secado decreciente incluido en el sistema, ¿no? Entonces me voy al periodo de secado decreciente. Bueno, esto es lo que acabamos de comentar con relación a la base seca y la base húmeda. ¿Sí? Eso ya es otro rollo. Bueno, eso es parte de los cálculos que estamos planteando. X0 a 0.6 kilogramos. Noten que no le pongo etiquetas aquí a los kilogramos. Si quiero que ustedes interpreten que es seco, aquí está. Le pongo la etiqueta a los kilogramos. Y aquí tenemos también kilogramos de agua. H2O entre kilogramo de sólido seco. Bueno. Periodo de secado creciente. ¿Qué tenemos? Pues de la figura N versus X. ¿Sí? ¿Qué tenemos que plantearnos ahí? Y ya no lo apunté. Me comí la parte del... o no lo guardé. ¿Qué seguiría aquí? ¿Cómo quedaría la fórmula que me permitiría a mí analizar? O sea, el periodo de secado decreciente va de N, o sea, el flux en función de X, que sería el que está aquí relacionado, ¿no? Esta relación lineal. Entonces, ¿qué podemos plantearnos como la ecuación que me permitiría calcular el tiempo? A ver, díganme, ¿quién dice esta boca es mía? Tiempo. Esa sería la integral de LS entre A desde X1 hasta X crítica. El periodo de secado decreciente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta cosa que es la alucino. Va a ser igual, a ver, vayan escribiendo junto conmigo, a LS entre el área, que esa ya la conocemos, por, aquí tengo paréntesis, ahí tienen ustedes sus apuntes, ¿eh? Nada más me corrigen la página, si es que estoy equivocándome. Ah, Chihuahua. Esta cosa. A ver, logaritmo natural. Y pongo otro paréntesis, digo aquí X C entre X de equilibrio. Entonces aquí tenemos X para el tiempo de periodo de secado creciente, tenemos el LS, ya lo vimos, quedaría XC, XC entre menos X con asterisco. Sí, ¿no? Yo no sé por qué puse la... A ver. No.
X, perdón. X con asterisco entre NC y esto es igual por el logaritmo natural de XC entre X con asterisco. Ahí estamos, ¿no? Sí, doctor. Este para el tiempo, esto es lo que yo tendría para el caso. A ver, ¿en qué incidió esto, la información de para irnos ya a la placa? Pero ese secado constante, no hay problema, no necesito yo, sí necesito la fórmula, ya la conocen ustedes. Para el caso del periodo secado constante, o sea, la NC, aquí tendríamos, a ver, voy a insertar el tiempo C en periodo secado constante sería, este es TC igual a, nuevamente, LS entre A, arriba, L, S, que multiplica, nuevamente quebrado, y aquí hago y esto quedaría como esto menos esto entre, esto es NC. En el periodo secado constante, así sería X inicial a X crítica, ¿verdad? Y esto sería el cálculo para el tiempo en el periodo secado constante. Sí, este es el objetivo. Periodo secado decreciente, esto de aquí, esto está implicando por las condiciones de la gráfica, ahí sí viene lo de la información de la gráfica. Vamos a llamar que la pendiente va a ser igual a XC, literalmente menos 0 entre, perdón, NC menos 0 entre XC menos X con asterisco. Es decir, esta de aquí sería NC, ahorita vemos en la gráfica, y esto sería XC menos X con asterisco. ¿Ok? Entonces, vamos a la gráfica. Pues aquí tendríamos esta información. Esta pendiente, o sea, esta pendiente está aquí. O sea, partimos de NC a N igual 0 entre XC menos X de equilibrio. Eso es la información que yo interpreto para poder calcular el tiempo correspondiente al periodo secado creciente. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, periodo secado constante, pues sería aplicar ya los datos que tenemos para este tiempo y los datos que tenemos para este otro tiempo. Entonces, eso ya fue la información que yo obtuve en el laboratorio. En el laboratorio ya sé pues que tengo un determinado periodo secado decreciente, constante, y un comportamiento, un decaimiento lineal del flux en el periodo secado decreciente. Entonces, en ese contexto, acuérdense que esta pendiente corresponde a la fórmula pues de que el n es igual a esa es la ecuación de la recta, pues, pero es la recta
es la recta en la que tenemos un punto que está relacionado entre el crítico y el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta expresión del flux la metemos dentro de la integral. Ustedes recuerdan que es una integral que es de x entre n, la integral, y esa n la metemos con esta fórmula dependiente, y esto nos va a dar esta fórmula integral. ¿Ya la vieron en sus apuntes? ¿Sí? Ya tienen que asociarlo, pues, o sea, es la información que estamos obteniendo de aquí, y de ahí derivamos todo el análisis. Entonces ya tenemos la forma de calcular el tiempo crítico, y tenemos el tiempo constante y el tiempo decreciente en los periodos respectivos. Ahora bien, necesitamos plantearnos que estas fórmulas, dado que la placa y el triple van a estar sometidas a las mismas condiciones de secado, le hace la misma calidad de aire, la misma temperatura, etcétera. Entonces yo puedo aplicar esta relación para encontrar ahora sí los tiempos que transcurren entre el inicial y el crítico, y el crítico y el final. Para lo cual voy a plantearme esta expresión. Entonces, considerando esto, me vengo a la placa de triple, y ahora sí el volumen cambia, y va de, ahora es 1.2 por 2 por 0.12, por 0.012, ¿no? A ver, no sé si cambió el cambio. A ver, chequen eso, por favor. Creo que está bien. 1.2 por 2 por 0.012 da 0.028. Está bien. Está bien. En un momento, si ustedes le redondean a 0.03, va a ser aceptable. La densidad de la placa no tiene por qué cambiar. ¿Sí está claro? O sea, porque son kilogramos de sólido seco por metro cúbico. Entonces, la misma densidad de la placa pequeña es la misma densidad de la placa grande, siempre y cuando no cambien el material. Es indistinto de las dimensiones. Indiferente. Luego, la masa seca, pues va a estar dada por la masa, ahora sí, la masa seca contenida en la placa grande va a estar, o sea, la LS que no conocemos, pues está LS, que es la densidad de la placa, por el volumen de la nueva placa, de esta que está aquí. Y eso nos da 24 kilogramos de sólido seco. Ahora el área cambia también, porque ahora son dimensiones mayores, 2 por 1.2. Por 2 veces 2 caras nos da 480. Entonces, el NC, ¿en qué cambia? Pues cambia en el área, porque, o sea, la velocidad de evaporación, la rapidez de evaporación, pues es la misma. O sea, la misma, cuando estamos manejando un mismo flujo de aire, suponemos un mismo flujo de aire en una misma temperatura, un mismo contenido de humedad del aire que esté utilizándose para la placa, la cantidad de agua que se está evaporando en forma constante va a ser 1.10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 4 kilogramos de agua que se evapora por segundo. Eso no cambia. Lo que cambia es el flux, porque el área de referencia ahora es diferente. Ahora la dividimos entre 4 o 8. Acá lo dividimos entre ¿qué? Entre 0.18, ¿se dan cuenta? Aquí. 1 por 10 a la menos 4 entre 0.18 da 5.55 por 10 a la menos 4. Aquí nos da eso 2.083 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Tenemos una velocidad de evaporación, un flux que es diferente porque el área cambió. Entonces ahora tenemos el tiempo
crítico, considerando la fórmula que estamos aquí planteando, esto de aquí, y nos dice que el tiempo que transcurre para secar entre 75 y 60, o sea, entre 3 y 1.5, 3 y 1.5, va a ser igual a 360.580 segundos, o sea, 100 horas. Les debo de comentar que en la industria maderera, estos tiempos son normales, ¿eh? Porque tampoco pueden ustedes sujetar las condiciones de secado a condiciones de secado muy grandes, porque se afecta la naturaleza de la placa. ¿Ok? Entonces esto sería el periodo de secado constante. Y el periodo de secado decreciente, pues ahora me lo comí, es que lo apunté y se me pasó para pasarlo acá. Entonces, esto es el periodo de secado constante. Periodo de secado decreciente, con la información que tenemos, nos va a dar T de, vamos a poner, no me fijé, no le pasé. Hacer información. Bueno, ahorita lo ponemos. A ver, calcúlenlo. Díganme cuánto es el tiempo en periodo de secado decreciente. Pónganse a trabajar. El periodo de secado decreciente va a cambiar un poco. A ver. Tiempo, a ver, vamos a ver. X, ese es LS entre A. Ok, déjenme ponerles, ¿dónde está aquí está. Periodo de secado creciente, esto es igualito. Voy a copiarlo y lo voy a poner aquí. Pero, ojo, aquí cambia porque ya no estamos yendo hasta 0, sino que estamos yendo hasta un valor de 0.25. ¿Están de acuerdo? Entonces, la fórmula cambia ligeramente y me queda logaritmo natural. Y esto va a quedar, fíjense nada más. Para que vean cómo está el asunto y tienen que ser muy, pero muy conscientes de esto. Quedaría XC menos X de equilibrio entre voy a poner paréntesis aquí, entre la X final menos la X de equilibrio. Entonces aquí es XC, X de equilibrio, entre X, voy a ponerle una F como F final, X de equilibrio. Y esa es la fórmula que tenemos que plantearnos para el cálculo del tiempo en el periodo secado decreciente. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos toda la información. Aquí sería nuevamente, ahora es LS. LS, en el caso del periodo secado, digo, del sistema es 24, ¿sí? Que es el periodo, que es el peso, el peso de la masa seca que corresponde a la hoja de AAA, el área que cambió ¿dónde anda? ¿Dónde anda el área? Es la de 4.80. La de 4.8, doctor. 4.8. Luego,
tenemos paréntesis. Paréntesis, ¿y qué vamos a tener aquí? Es de XC 1.5 menos 0.11, ¿no? 111. Entre NC. NC, que es 2. A ver. 0.08 por 10 a la menos 5, doctor. Así es, 2.08. Multiplica. Le voy a poner aquí para que quede bien. 10 a la menos 5 por el logaritmo chingón. Por el logaritmo natural. Se me va la porquería esta. El logaritmo natural de, vamos a ver, paréntesis. Ahora sí, 1.5 menos 0.111 entre paréntesis 0.25 menos 0.111. ¿Estamos? Ahí está. Y esto me va a dar un numerote, 767.470 segundos. Y eso me da la suma de este valor con este otro valor. Me da, bueno, y esto me queda, ¿cuánto es en horas esto? 213.49, doctor. 213.5 horas. Ahí está. ¿Ok? ¿Y ahora qué pasó? Y tiempo total, 300 horas. Perfectamente. En el caso de maderas, en campos maderables donde están secando el material, tiene unos hornos enormes que hay para procesar láminas, imaginen ustedes, de árboles que están procesando, y los tiempos son de este tiempo. No se puede sujetar a condiciones de secado muy amplias, muy drásticas, porque se les dobla la madera o se hace quebradiza, en fin. Entonces, sí es bastante razonable este tiempo. Jóvenes, ¿alguna duda respecto a esto? ¿Alguien que se haya perdido en alguna parte del universo de este problema? El otro problema que les había comentado que vieran es el 12.2, que es algo similar, pero tiene sus otras condiciones. Háganlo, por favor, este cálculo, por favor, medítenlo y me dicen ahorita, pues tienen 5 minutos esta es la película completa, desde que lo que expliqué de cómo llegamos a esta gráfica, a partir de la información que nos están dando, los cuidados que hay que tener con las bases secas y bases húmedas, los cuidados que hay que tener con las áreas, las densidades. Esta densidad de la placa, ya se dan cuenta para qué me sirvió, pues para poder conocer la masa seca contenida en la placota, en la lámina, en la hoja ya grande. Es para lo que me sirve. Y luego pues tengo estos datos que están aquí, y a partir de esta información pues tenemos todo el análisis correspondiente. Esta es la situación que me va a permitir conocer el tiempo en el periodo secado decreciente,
donde ya a esta altura del cálculo ya conozco la LS de la plaquita, del área de transferencia por las dos caras y el rango de humedades que varía entre X0 y X crítica con su respectivo flux. Acuérdense que todo esto gira a partir de lo que vimos en teoría. Híjole, espero que aguante una semana más esta máquina porque ya está chafeando feo. Una semana más para terminar el curso. No me voy a dejar colgado la brocha esto. Acuérdense, estos son los casos. Si se fijan, en su momento, cuando vimos la teoría, analizábamos nosotros esta información en términos de considerar un rango de humedades que no necesariamente llegaban a la parte baja, y eso es lo que nos permitía conocer el flux en el punto 1 con respecto al 2 con sus respectivas X. Y esta es la fórmula como definíamos la pendiente, que aquí le estamos llamando A. ¿Sí? Aquí acuérdense que la expresión es que el flux puede ser por el origen, que pasa por el origen, la recta que pasa por el origen, o una que pasa a partir de un punto de ordenada al origen diferente de 0 y la pendiente correspondiente. Entonces esto es entre dos puntos, cualquiera, en la zona de periodo creciente. En este caso ya vamos desde el punto crítico hasta 0, que es lo que también lo podemos haber hecho aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta situación y esto nos permite definir la pendiente tomando en cuenta esta información, porque la B pues la vamos a obtener hasta acá. Y finalmente tenemos el caso de la que pasa por el origen, que es donde nos simplifica, vamos a llamarle así, el flux y la definición de la pendiente, como que queda NC menos 0 entre XC menos 0, ¿no? Entonces, eso es, considerando que la X de equilibrio, que es el caso del problema que viene, que sigue. Todo gira alrededor de esta fórmula que está aquí. Más general de esta fórmula que ¿dónde anda? Esta es la fórmula que estamos analizando. ¿Sí? La integral entre x1 y x2 de dx entre n. Y hacemos el proceso que estamos analizando, nos permite separar los dos periodos. Finalmente después hago el cálculo de los tiempos respectivos y los puedo sumar. Eso es lo que apelo. Pero si queda constante, este NA se vuelve NC para indicarnos que es constante. Y la otra puede ser una relación lineal, porque pase por el origen o que no pase por el origen. Y eso es lo que da lugar a las fórmulas que hemos estado trabajando. ¿Estamos? Bueno, entonces me regreso. Me salgo de aquí y ahora me vengo para acá. Bueno, ya tenemos esta información aquí. Y eso es lo que yo uso para el cálculo de la placa. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿No? No, todo bien, doctor. Qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá se refleje en el examen. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema se habla de una placa de material poroso de origen mineral. O sea, ya no es la madera. Se seca por ambos lados también mediante la circulación tangencial del aire, o sea, paralelo a la placa, en un secador de laboratorio. La muestra era una muestra cuadrada de 0.3 metros de lado por 6 milímetros de espesor y los lados sellados. Eso es el contexto de la placa de laboratorio. El aire fluye, aquí ya viene unas condiciones un tanto diferentes a las anteriores.
El aire fluye sobre la superficie con una velocidad de 3 metros por segundo, con una temperatura de bulbo seco y húmedo de 52 y 21 grados centígrados respectivamente. No hay efecto de radiación. El sólido perdió humedad a una rapidez constante de 7.5 por 10 a la menos 5 kilogramos por segundo hasta alcanzar un contenido de humedad crítico de 15%. En el periodo secado creciente, la rapidez de evaporación decayó linealmente con el contenido de humedad hasta que la muestra se secó. Y nos están pidiendo que despreciar la humedad de equilibrio. Entonces, típicamente lo que me están indicando es las situaciones que entre el punto crítico y lo que podría ser la humedad de equilibrio nos genera una recta que pasa por el origen. ¿Sí lo ven? Vuelvo a repetir, a lo mejor el sólido en realidad no se seca al 100%, pero no tiene sentido especular al respecto. Entonces, esa es la gráfica de lo que le estoy planteando, la última gráfica que vimos, ahorita que recordamos la parte de la teoría. Tenemos una recta que parte del punto crítico y termina en x igual a 0. Entonces nos piden que calcular, y luego la plancha, o sea, esta placa tuvo un peso de 1.8 kilogramos, peso de sólidos secos, ¿no? Estoy checando el valor. Peso seco, sí. La plancha seca sí tuvo un peso de 1.8 kilogramos. Bueno, la calcula el tiempo para secar las hojas del mismo material, pero con estas dimensiones, 0.6, 0.2 por 0.12. Por 0.12 por 0.6. Aquí me fui con la finta. Aquí es 0.06. ¿Está claro? Y consideran ambos lados, que se secan por ambos lados, se interpretaría que los lados están sellados, las orillas, y el rango de humedades se va a perder de 25 al 2%. En este caso se utilizará aire con una temperatura. En este caso, fíjese, aquí cambian las condiciones de operación. La humedad crítica no cambió, pero aquí a una velocidad de 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, y una temperatura, voy a poner de bulbo seco de 52 grados centígrados, tenemos el comportamiento que estamos planteando con esta velocidad de evaporación y un punto crítico del 15% y que llegamos hasta el secado total. ¿Ok? En el caso ya del equipo grande, nos piden que calculemos el tiempo, pero ahora vamos a utilizar un aire que va a tener una velocidad de 5 metros por segundo, a diferencia de los 3 metros por segundo del caso del experimento de laboratorio. ¿Ok? Primero. Segundo, el rango de humedades en el que nos vamos a mover de 25 a un 2% de humedad en base seca. Perdón, base húmeda. ¿Ok? Porque no están indicándonos la base seca aquí. En este caso se utilizará aire con tal y a tal temperatura. En lugar de 52 grados tenemos 66 con la misma humedad absoluta. Cumplimos con la condición que les he dicho con relación a la definición de las características termodinámicas del aire en el sistema aire-agua de la carta psicométrica. No es psicométrica como pusieron en algunos exámenes que me acaban de dar. No tienen problemas psíquicos. Es psicro, de cronos, de humedad. A eso los
encargo que tengan cuidado con la palabrita. Por ahí alguien me puso psicométricos. Pues no se están midiendo ahí las características. ¿De acuerdo? Entonces, sí cambia de alguna manera ciertas condiciones, los cuales se tienen que ver reflejados de alguna manera en el cálculo. Volvemos al análisis. En este caso específico, noten ustedes que aquí se me movió por el cambio del Excel acá, pero esta en principio viene parte de cero. ¿De acuerdo? X, aquí está equilibrio, X de equilibrio igual a cero. Entonces, es una recta. Es una recta que parte de aquí y le pega aquí. ¿Ok? Hay una ligera ahí corrección. ¿Estamos? Bueno, entonces, pues dígame esta información para qué me sirve y partir de toda esa información, ¿cómo establezco la estrategia de cálculo del tiempo? De entrada, tenemos dos periodos asociados, ¿no? Periodo secado constante con una velocidad de evaporación de 7.5, por eso era menos 5 kilogramos por segundo. Por ejemplo, esas condiciones de evaporación se están dando para un aire que está a 52 grados centígrados de bulbo seco y 3 metros por segundo. No necesariamente se van a mantener esas mismas condiciones de secado en la placa grande, porque el aire ya aumentó su velocidad de 3 a 5 metros por segundo. ¿Ok? Y además la temperatura pasó de 52 grados centígrados a 66 grados centígrados. Entonces, eso impacta la velocidad de evaporación. Acuérdense que en el periodo de secado constante, las condiciones de secado son condiciones que están dominadas por un efecto convectivo. Y cuando hablamos del efecto convectivo, estamos planteando, ¿cómo se llama? Que los factores externos, como velocidad, sobre todo del aire, van a influir en la rapidez de secado en ese periodo. Porque lo único que estamos haciendo y la temperatura, obviamente, estamos metiendo más energía y estamos evaporando mayor cantidad. Entonces, un error sería que considerara que el 7.5 podría ser la menos 5 kilogramos de humedad por segundo van a ser los mismos en la placa de laboratorio que en la placa grandota. A ver, mediten los jóvenes, tienen 5 minutos y me dicen qué onda. ¿Cómo atacarían el problema? Ahí está, esquemáticamente aquí lo tienen.
¿Sí están trabajando? Sí, doctor. Bueno. Profesor, Dime. yo estoy analizando lo de la gráfica y bueno, en este caso, la gráfica, nada más tengo duda, doctor, en de dónde salió el 0.176, doctor. Es que o sea, yo estoy haciendo, bueno, el X0 me quedó el de, que es de 0.25 entre 1 menos 0.25 y ya me dio el 0.33, pero el 0.176, ¿de dónde sale, doctor? Sale del crítico de 15. De 15. Ok, Aquí está. ok, gracias, doctor. 15 es 15 entre punto 85. Sí, gracias, doctor. Punto 15. Siguiendo el caminito, esta es la información.
¿Ya vieron esto? Sí, doctor. 4NC es 4 por 10 a la menos 4 entre punto 17.6, que es XC. Y esto nos da la pendiente, que es 2.86 por 10 a la menos 3 kilogramos de sólido seco metro cuadrado segundos. Entonces vamos a ver ahora cálculo del tiempo de secado, suponiendo que la placa muestra secara. O sea, esta ya es una información, vamos a llamar extra. Ya es otra, vamos a ser es parte de, apoyado en los datos del problema, pero viene el cálculo de cuánto tiempo tarda esta muestra de punto 3 por punto 3 en secar con un aire a 3 metros por segundo y una temperatura de 50 y tantos grados centígrados con la humedad correspondiente. ¿Cuánto tarda en secar? Entre 20 y 2%. O sea, trasladamos la información de la placa grande, guardamos este rango de humedades en el que se va a secar esta plaquita, ¿sí? Pero estamos considerando las condiciones de secado de acá, de 3 metros por segundo y 52 grados centígrados con la humedad absoluta correspondiente. Entonces, en ese contexto, tendríamos nosotros periodo de secado constante. ¿Dónde anda esta cosa? Ok. ¿Cuánto tarda el secarse en el periodo de secado constante la placa entre el 20 y el 15 en base húmeda entre punto 33 y punto 17.6? ¿Cuánto es el tiempo C? Díganme. Tiempo de secado, periodo de secado constante es igual a 1.8 entre punto 18, ¿sí, no? Punto 18 metros y 1.8 es la masa seca de la plaquita. Y eso va a multiplicar a 0.33 menos 0.176 entre
4.2 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto da eso? Bueno, fórmulas que ya conocen ustedes, ¿eh? O sea, esto de aquí, ¿cuánto sería? Sería 3738.1. 3740. 38. 300, sí, 340 segundos. Que eso corresponde a 1 hora más o menos. ¿Ok? Pero ese cabo creciente. D igual. Periodo secado decreciente nuevamente es 1.8 entre 0.18 por paréntesis 0.176 entre 4.2 por 10 a la menos 4 por logaritmo natural de 0.176 entre 0.0204, que es lo que sería el 2% de base húmeda, el 0.0204 base seca. Eso sería periodo de secado decreciente. Y esto es igual a ¿qué? 9030. 9030, más exactamente. Que eso, segundos, que eso corresponde a 2.5 horas. 2.5 horas. Tiempo total, pues serían las 12.360, ¿no? Que serán 3.5 horas. Entonces la plaquita se secó en el contenido que estamos planteando, aunque no haya sido así, pues, en este tiempo total. Pregunto, si fuera necesario utilizar la información del flujo de aire y la correlación que me permite calcular el coeficiente o los coeficientes de transferencia de masa y calor, considerando que la diferencia de temperatura es más fácil manejar el coeficiente de transferencia de calor y luego después pasarlo vía el calor latente de vaporización para calcular el tiempo en el periodo secado constante, considerando la temperatura del secador y la temperatura de la interfase, que es la de bulbo húmedo, el flujo de aire que estamos manejando, aplicar esta velocidad o este flujo, pasarlo a flux para obtener el coeficiente de transferencia de calor a través de la correlación correspondiente con esta velocidad de evaporación y confrontarlo por el cálculo del coeficiente si tenemos aproximadamente los mismos tiempos. Deberían de ser equivalentes, más o menos. Y eso nos va a dar idea de qué tanto el camino por el lado del coeficiente qué tan confiable es, pues, lo cual definitivamente lo es, porque es información con la que contamos nosotros como ingenieros. ¿Sí?
Entonces, para mañana, para el jueves, la tarea va a ser justamente eso. Calcular estos tiempos que están aquí, sobre todo el periodo de secado constante. Este no, pero este sí, considerando por la vía de los del coeficiente de transferencia de calor. O sea, con las correlaciones. Y compararlo con esto de aquí. Y el siguiente paso es, ahora sí, ver lo de la placa. Noten ustedes que aquí estamos variando la velocidad superficial. Esto o sea, las condiciones que están acá no se van a aplicar, en términos de la velocidad de evaporación, ya les expliqué que cambió la velocidad y cambió la temperatura, entonces ya no le puedo aplicar esta condición del NC a esta parte de la placa, ya aquí cambió la placa. Pues aquí se está evaporando necesariamente a una diferente velocidad. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Y la única manera de poder corregir eso es a través de los coeficientes, porque aquí tendríamos la velocidad. Noten ustedes que aquí yo no necesité el coeficiente, porque esta velocidad de aquí está ligada de alguna manera con esta velocidad y esta temperatura. ¿Sí me explico? O sea, indirectamente, por esta vía del análisis que estamos viendo, estoy indirectamente tomando en cuenta la velocidad superficial del gas y la temperatura del gas. Pero ya con la placa grande, que ya tengo otra velocidad y tengo otra temperatura, el ancla es que me dicen que la humedad absoluta se mantiene constante. Ojo, esto nos va a dar información con relación a las condiciones de secado constante. ¿Cómo se van a mover para conocer, por ejemplo, la temperatura bulbo húmedo correspondiente a esto? Lo tienen. Tienen la humedad absoluta, que es la horizontal, y la temperatura tal cual. En el punto de cruce, la curva de enfriamiento adiabática se van hasta 100% y bajan, y eso les va a dar la temperatura del bulbo húmedo, que también cambia. Jóvenes, tienen chamba para el jueves. Primero, comprobar que por la vía de la correlación, con la correlación correspondiente, pueden ustedes aproximar los mismos tiempos. Yo les digo aproximar, porque no, yo ojalá y sí, pero yo no lo he hecho el cálculo, pero no me espero que yo calcule 3.740 segundos. Pero tiene que quedar alrededor de ese valor. ¿Sí me explico? Y de paso sirve que ven el método utilizando la correlación correspondiente, como lo hicimos en el caso de la placa del problema 12.4. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doctor, ¿puede subir el texto más arriba, porfis? Es que estoy checando. Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Quedó claro qué es lo que tienen que hacer?
Doctor, Dime, sí lo podría repetir de favor para que, ¿cómo? porque es que estaba corroborando mis datos, que si podía repetir de nuevo lo que vamos a hacer. Lo que van a hacer es comprobar que en el periodo de secado constante, vía correlación para el cálculo de los coeficientes respectivos, obtienen el mismo tiempo de secado. Ok. Y sirve que ese camino que van a recorrer les va a permitir analizar la siguiente placa. Porque aquí sí tienen necesariamente que tomar en cuenta el cambio de velocidad y el cambio de temperatura en el análisis que van a hacer. De cuánto tarda toda la placa en secarse entre esos rangos de humedad entre 25 y 2% o húmedo. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Ya vieron? ¿Ya tienen todos, apuntaron esto? Para que puedan contrastarlo, pues, o sea, pueden también comprobar estos valores, estos números que hemos estado ahorita viendo y hacer el ejercicio de utilizar ¿cómo se llama? La correlación, como decimos con el problema 12.4, y que calculen el tiempo de secado, pues. Esencialmente lo que tienen que calcular es el flux. Y a partir de eso, por la vía del coeficiente, y a partir de eso corroborar el tiempo. A ver si es cierto que se está secando de acuerdo al coeficiente, a ver si es cierto que se está secando a esta tasa, ¿no? De 7.5, por eso a la menos 5 kilogramos de humedad por segundo. Ese es el punto. Bueno, jóvenes, si no hay más comentarios, aquí le dejamos. Profesor, Dime, no sé si me puede dar 5 minutos acabando la clase. ¿tú quién eres? Anayeli. Nayeli, ok. Gracias. Bueno, jóvenes, nos salimos. Hasta luego, doctor. Gracias. Voy a salir de aquí. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves. Sí, doctor. Ya estamos en la recta final, ¿eh? Yo empiezo a calificar y espero que el fin de semana les mande las calificaciones del segundo parcial. Bueno, si se van saliendo, por favor, para que o se salen o los saco, como dicen ahí por ahí. Bueno, bien. No se enojen. Bye, bye. Entonces, ¿y los que están quedando, qué onda? ¿Los saco? Bueno. Si el silencio.
quién sabe, a ver, aquí. A ver, Eric Juárez, ¿qué onda? Si te quito, luego me preguntan que si quiero denunciar, ¿no? Nada más es quitar. O son gentes que ponen aquí como que están asistiendo y luego no asisten, o cómo está el rollo. Es como que se presta mucho a mucha especulación todo esto. Bueno. Cortés.